Latinotopía, un espacio de encuentro en el universo podcast para la comunidad latina en Alemania y todas las personas que aman nuestra América Latina. Con William Bastidas. Bienvenidas y bienvenidos a Latinotopía, el podcast para la comunidad hispanoparlante en Alemania, para la diáspora latinoamericana, oyentes que nos siguen desde diferentes lugares acá de Alemania, también desde otros países. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio. Esta vez vamos a hablar un poco de política, de la realidad, del contexto que obviamente nos afecta, y es el contexto político, la realidad social en la que nosotros los migrantes vivimos, y por eso tenemos que reflexionar sobre eso. Y para ello hemos invitado a un politólogo, a una persona, un analista político que tiene las herramientas teóricas o la capacidad o la experiencia de mirar esta realidad de una forma más sistemática, de una forma más científica, y yo creo que es bueno hacerse a la colaboración, a la ayuda de la gente que se ocupa de estos temas, que está reflexionando, analizando. Y para conversar sobre esto y sobre todo el tema que hemos elegido hoy es un poco la situación actual en relación con la guerra entre Rusia y Ucrania, el papel de Alemania en este conflicto, que es uno de los conflictos que está marcando la realidad actual. Para ello hemos invitado al politólogo, al analista político Albert Stern. Hola, buenas, ¿cómo están? Buenas noches, Albert. Muchas gracias por estar con nosotros. Albert Stern estudió en la Universidad de Erlangen y en la UNAM de México, Política y Relaciones Internacionales. Sí. Hace ya un tiempo que estuviste en nuestra América Latina, ¿cierto? Sí, estudiaba hace 40 años. Hace 40 años estuviste en México, pero no te has despegado del tema América Latina, porque has estado escribiendo sobre América Latina, dando charlas. Claro, desde hace ese tiempo estoy siguiendo muy de cerca de los acontecimientos de América Latina. Siempre estuve activo en la solidaridad internacional. Otro tema que siempre estaba, digamos, mirando muy de cerca es los movimientos de la derecha radical en Alemania y en Europa. Claro, y en los últimos años el resurgimiento del populismo en Europa y antes ya también en América Latina. Y a nivel internacional. La gente que nos escucha, la gente que nos sigue en Franconia, la gente que está en Erlangen, en Fürth, en Nuremberg, de pronto ya está familiarizado con la Semana Latinoamericana y ha ido a algunas de las conferencias, a estos espacios, y ahí seguramente que ha visto a Albert, porque es también miembro activo del comité de la Semana Latinoamericana, y ha estado también ahí presente con Colombia, con México, con los distintos temas. Por ejemplo, la vez anterior estuviste en la moderación de la charla de Raúl Selig, por ejemplo, en el tema Colombia. Sí. Y entonces, en cuanto al tema América Latina, muy presente, muy activo, Albert, sigues un poco en la movida, como decimos. Sí, bueno, claro, pero digamos en los últimos años también tenía otro enfoque, digamos, lo que era el populismo derecha radical en Europa, en Alemania, y ahora, lógico, con los acontecimientos internacionales, los que están conmoviendo todo, incluso mi vida, porque toda mi vida, todos esos 64 años he vivido en paz. Sí. La primera vez ni mi padre ha vivido en paz, ni mi... Se puede hablar como, a ver, si uno lo pone cronológicamente, porque vamos a empezar a hablar ya del tema paz, guerra, conflicto, estas guerras nuevas que empiezan como a afectar muy directamente nuestra realidad digamos, de los
de la población que está en Alemania, ya sea pues los nativos de acá o los migrantes. Si uno lo pone cronológicamente, Albert, estamos hablando que a partir de 1940, o sea, la posguerra, 1945 en adelante. ¿O? Claro, porque nosotros tenemos que dejar en claro que, digamos, en Europa o para Europa hubo un gran como corte de caja, y ese corte era en 45. Después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, de la derrota del fascismo, cuando en Europa digamos, eso para Europa y para Alemania también, era la guerra más desastrosa lo que hubo en los últimos 150 años. Para el mundo. Para el mundo también, pero Mundial, claro, pero para Europa era, digamos, el comienzo de la caída de los imperios. Claro. Desde entonces la situación de Europa se cambió. Inglaterra ya no era el imperio mundial, empezó a decaer. Francia empezó a decaer. Es el nuevo comienzo, es una nueva era. Es una nueva era. De manera forzada y de manera abrupta. ¿Cierto? Exacto. Y la nueva era, digamos, comenzó como experiencia forzosa de un catástrofe, de un catástrofe que hizo el hombre o las expresiones políticas de ultraderecha que se enfrascaban entre sí y agredían a la Unión Soviética en aquel entonces con tantas muertes, tantos refugiados, etcétera, etcétera. Y la gran lectura de ese momento era: vamos a reordenar Europa y nunca más vamos a intentar de cambiar los límites de los países a la fuerza. Si tenemos contradicciones, y lo tenemos, lo vamos a intentar de arreglar a través de mecanismos pacíficos, de negociaciones internacionales. Empieza una nueva era que está marcada por el deseo de paz, el anhelo de paz, ¿cierto? Exacto. 1949, el Verfassung, o sea, la Constitución, empieza la Bundesrepublik, la República Alemana empieza, y así empiezan varios países como a reconstruirse, pero en el caso de Alemania es muy dramático, es muy radical, porque empieza un nuevo país en realidad, ¿no? Exacto. A construirse sobre las ruinas del conflicto entre los nazis y los aliados y todo eso, y empieza a gestarse un nuevo país con una mentalidad y con un anhelo de paz y prosperidad, que es un poco lo que empieza, ¿no? A nivel aquí local, pero en toda Europa se empieza como a reorganizar. Francia también, destruida, empieza a construirse, ¿no? Sí, pero digamos, hay dos cosas. Cosa una es lo que dijimos, como la gran lectura era: tenemos que arreglar nuestras diferencias a través de negociaciones a nivel internacional. 1. 2. No a la guerra. Y 3. Empezó en los años 40 ya una nueva división en Europa, la división en Alemania también, entre las dos Alemanias, uno real socialista y otro de capitalista, y Europa de nuevo apareció dividido en dos partes, pero esa situación era pesada. Yo personalmente toda mi vida, todo mi pensar, todo mi ser era marcado por esto. Y cuando vine a México, era la primera vez cuando entendía que puede haber conservadores antiamericanos. Sí. Porque hasta entonces, conservador en Alemania era ser pro-americano de por sí. Otra no había. Y la izquierda siempre era antiamericano.
como el corte clásico de los izquierda-derecha. En Europa, en México hubo, digamos, ya otros matices en aquel entonces. Pero, digamos, esta nueva división era, claro, había eras de influencia de un lado y del otro lado, con una ley no escrita, pero sí atacada, y es al campo de lo otro no vamos a intervenir a la fuerza. Y ambos lados lo respetaban. Pero mira que hay una cosa interesante aquí para el tema que nos reúne, que vamos a hablar precisamente de este conflicto entre Rusia, Ucrania y el Occidente. Pero aquí estamos echando hacia atrás, haciendo una mirada histórica, y estamos conversando un poco de esos años 40 y los comienzos de la reorganización de Europa. Y ahí mismo aparecen de nuevo esos dos actores principales grandes, que es, bueno, Unión Soviética en aquel entonces, ¿no? Y el Occidente. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó ahí entre los aliados? Estaban, bueno, Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, pues, ¿no? Y Francia ahí también golpeado, pero sobre todo pues esas tres fuerzas muy, muy protagónicas. Y uno ve las fotos ahí cuando estaba Stalin con Truman y con Churchill ahí, los tres, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Mira ver que se descuadró la cosa y se polarizó, abrieron esto desde ese entonces y empezó toda la Guerra Fría y toda la cosa, ¿no? Bueno, hubo, digamos, a nivel político, hubo acuerdos, no agresión, respeto de las fronteras, respeto de las esferas de influencia, etc. En este nivel hubo acuerdos. En el nivel económico-social hubo desacuerdo. Y el desacuerdo era la Unión Soviética tenía una economía estatal. Dos modos de producción totalmente distintos. Un modo de producción distinto, no capitalista, o mejor dicho, capitalista. El capitalista era el Estado, y el capitalismo, las empresas capitalistas tenían cerrado el acceso a ese territorio. Y como la Unión Soviética, digamos, estaba en ascenso, y las fuerzas, hubo guerras de descolonización, entonces la Unión Soviética poco a poco ganó nuevos aliados. Y Inglaterra, Francia, Estados Unidos perdieron aliados en África, en Asia, etc. Entonces empezaban los desacuerdos políticos. Y allí se estaba, digamos, deshaciendo esa alianza antifascista. Y claro, otra cosa, el enemigo común, el fascismo, el nazismo, estaba derrotado, estaba a las rodillas. Entonces, digamos, ese enemigo común ya no existía. Sí. Ahí cambió la geopolítica completamente. O sea, ya es, bueno, en la guerra obviamente era claro, un enemigo común, ¿no? Sí. Los fascistas y todo, y lo derrotaron militarmente. Pero claro, ya cuando desaparece el enemigo, ya quedan los intereses de cada bloque, digamos. Intereses económicos, políticos. Y dos tendencias, no sé si uno lo puede llamar así, pero dos tendencias también con ciertos intereses imperialistas, no sé si uno puede afirmarlo, pero había un poco ese interés de influir, ¿no? Claro. A nivel global, cada uno con sus propios intereses, ¿no? Claro. Y ahí se gestiona y se genera toda la Guerra Fría, la tensión pues entre esos dos bloques. Exacto, y una gran parte del mundo se estaba afiliando o al uno o al otro lado. Y necesitábamos hasta los fines de los 60, cuando un tercer bloque, los no alineados, surgió. Pero esos no alineados nunca tenían un peso demasiado grande. Digamos, estábamos hasta 89, estábamos en un mundo bipolar. Había dos polos.
Unión Soviética con sus aliados a un lado, no capitalista, cerrado para la entrada del capital del oeste, o por lo menos muy, muy controlado, porque un poco de capital hubo. Y al otro lado, el oeste, digamos un conglomerado con diferentes intereses, pero a la vez aliado en contra del otro polo. Y con ese mundo bipolar, tú y yo es donde hemos crecido. Pues, así hemos crecido, ¿no? Así hemos crecido. Nos están escuchando, han crecido en ese contexto y hemos crecido en ese ambiente. Y como tú decías al comienzo del podcast, también como un ambiente de paz y prosperidad, ¿no? A pesar de que existía esa tensión, de todas maneras se crecía como los países se iban fortaleciendo, iban creciendo. Alemania creció en toda la tradición no militarista, bueno, que es lo que estamos viendo ahora, eso, qué es lo que pasa en la actualidad, qué es lo que se está rompiendo, ya. Y mira, otra cosa también, no nos dimos cuenta, pero había cosas implícitas en esta manera de vivir. Y una cosa implícita era, nosotros aquí en Alemania, sabíamos muy bien que los rusos no iban a venir, ¿ya? Ahí estaban, sí. Tenían su propia propaganda, su esto, su lo otro, pero sabíamos perfectamente bien que se quedaban en su lugar. Que no iban a pasar esa línea. No iban a pasar la línea, y ellos también perfectamente bien sabían que los Estados Unidos tampoco iban a pasar la línea. Digamos, en ese sentido hubo esferas de interés mutuamente respetadas. Y yo creo que eso es un punto que podemos rescatar para nuestro entender de la situación actual. Ese tipo de pensar en esferas de influencia. Esa mirada histórica es muy importante uno tenerla muy presente, ¿cierto? Para entender el problema. Claro, existía esa línea que respetaban cada uno, ¿no? Sí. Y esa línea es lo que se ha ido como desquebrajando de pronto para entender, ¿no es cierto? Sí, ¿y por qué? ¿Por qué? Es muy fácil, ¿por qué? Porque los estados como Polonia, Bulgaria, etc., esos estados hasta 89 no tenían margen de maniobra en términos políticos, militares, estaban subyugados al poderío de Moscú. Moscú mandaba y ellos obedecían. Sí. Y el oeste de Estados Unidos no hizo nada para entorpecer esta situación. O sea, eso fue, bueno, todos sabemos del 89, luego la caída del muro, luego las transformaciones de estos estados de Polonia, de Rumania, de Bulgaria, cómo se han ido transformando ellos autónomamente en sus dinámicas propias, ¿cierto? Ahí está. ¿Cierto? Y parece que ese ser occidente, ese bloque se ha ido creciendo, ¿no? Pero de una forma, es una evolución histórica, ¿cierto? Habría que ver qué es Occidente desde... O qué es Occidente, porque bueno... ¿Qué es Occidente desde 89? Sí. Yo creo que lo primero que debemos de entender es que el arreglo político mundial de cómo interactuaban las fuerzas mundiales, ese arreglo se cayó. Sí. La bipolaridad ya no existía y llegábamos a una situación de unipolaridad durante un cierto tiempo. Lo que en la ciencia social en Estados Unidos se describía como fin de la historia. El fin de la historia, famoso eso de Fukuyama. Sí. Porque ahí incluso Rusia, digamos, incluso eso, adquiere dinámicas, digamos, ya se distancia del modo de producción estatal. Y adquiere
obviamente las empresas, todo lo que sabemos, ¿no? Hasta los modos ilegales y las formas de corrupción y toda la cosa. Ahí, mira. Una transformación histórica muy profunda. Entonces lo que debemos de entender es que desde hace 89 ya no hay una bipolaridad en el término económico. En los términos económicos hay una unipolaridad capitalista. Quiere decir, el capitalismo está vigente en todo el mundo. Diría yo, ahora incluyendo China. Sí, esa era la pregunta de China. Aunque China tiene peculiaridades, claro. Pero el Alibaba, la dinámica es totalmente claro. Es una dinámica capitalista, Cuando punto. uno toma los productos y uno dice Made in China, eso es todo. Tú vas y compras un juguete. ¿No? Exacto. Made in China. Así. Es toda una dinámica. Pues, aunque es muy particular, es el Estado el que está ahí, digamos, beneficiándose o enriqueciéndose, no sé. Y algunas personas también, hay unos multimillonarios ahí en China. Claro. Mira, pero para nuestro entender ahora de los conflictos, lo importante es que estemos claros que la base social, la base económica social, en todo el mundo ya no hay una bipolaridad. Es unipolar. Y es unipolar capitalista. La diferencia es, en China hay un capitalismo dirigido por el Estado. En Rusia hay un capitalista gangsteril. En Estados Unidos hay un capitalismo neoliberal. En Escandinavia el capitalismo está más moderado, más distribuido, más regido por el Estado, pero son formas capitalistas. Eso es lo importante. Las diferencias están en la conducción o en la organización política, cómo las sociedades se autoorganizan políticamente, si son democracias liberales, si son democracias sociales, si son autoritarios o semi-autoritarios, si son dictatoriales, etcétera, etcétera. Ahí yo creo que lo que tú dices es muy interesante, que ¿cómo se llama esas formas de organización política? Bueno, como la democracia o no, como los autoritarismos, o como en China y todo eso, ahí es donde se están dando unas transformaciones muy, muy fuertes y unas dinámicas muy fuertes a nivel mundial, América Latina, a nivel de todo, incluso hasta de Estados Unidos. Cuando uno habla, pues bueno, que es la amenaza que tiene la democracia, o cuando uno empieza a ver figuras como Milei de Argentina, figuras como Trump, exacto, figuras, ¿no? En sí. Donde, bueno, ¿qué tanto de democracia va quedando en ese tipo de contextos? Sí, pero y entonces para nuestro entender de los conflictos, para mí es importante, muchos dicen ahora estamos en una guerra fría 2.0. Yo digo que para mí eso es completamente falso. Es erróneo de pensar así. ¿Y por qué? La primera guerra fría, entre los dos polos, el capitalismo norteamericano, digamos, y la Unión Soviética no capitalista. Esa guerra fría, digamos, ese conflicto político-militar que no estallaba como guerra caliente, ese conflicto político-militar tenía un trasfondo económico-social, un trasfondo económico donde las economías, la manera de vivir, la manera de producir, la manera de pensar, era contradictoria. Un lado pensaba y actuaba en una medida, como nosotros la conocemos, y
la vida de los otros en Europa del Este funcionaba de una manera completamente diferente. Sí. Sobre esa diferencia económica social se erigía una construcción político-militar de contradicción. Para defender esas diferencias. Sí. Esto se llamó Guerra Fría. Lo que ahora existe de contradicciones entre, digamos, la coalición pro-Ucrania y pro-Rusia no tiene un trasfondo diferente económico-social. Rusia es tan capitalista como los Estados Unidos. Rusia es tan autoritario como Turquía. Pero esos dos fuerzas están en lados opuestos. Y como vemos, tipo como Orbán, tipo como Trump o otros, tenemos en el así llamado oeste, ¿no? Tenemos tendencias muy fuertes, antidemocráticas, autoritarias y de derecha. Y tenemos esas tendencias también o en Turquía, o en Rusia, o en otros lados. En América Latina. América Latina, en todos lados. Sí, pero entonces lo que se está opuesto no son, desde mi manera de verlo, países democráticos versus países autoritarios. Como dice los democristianos, por ejemplo, los socialdemócratas también lo ven así. Que es como la democracia contra una dictadura. Así. Yo diría fuerzas democráticas contra fuerzas antidemocráticas, autoritarias, militaristas. Pero siempre teniendo en la mente que esas fuerzas antidemocráticas también las hay en nuestra misma sociedad. Y el acceso al poder de esas fuerzas, obviamente, generan el cambio también de las dinámicas. Allí estamos. Militares. Allí estamos. Ese, digamos, es un problema bien complejo. Allí estamos. Para uno entender que estamos hablando, guerra, vamos a volver a Rusia, invade Ucrania, ¿no? Sí. Ucrania se está defendiendo, está tratando, tiene el apoyo de los demás. Es una dinámica que va a ir, no sabemos en qué va a parar esa guerra, pero estas dinámicas de las que estamos hablando, en Estados Unidos concretamente, ¿no? Por ejemplo, un acceso de Trump al poder, todo eso que cambia totalmente hasta la dinámica de la guerra y los escenarios, ¿no? Ya lo está cambiando. Está cambiando. Mira, regresando y otra vez, digamos, las diferencias, lo que están sobre el tapete, no son diferencias acerca del modo económico social. Ucrania es un país capitalista, Rusia es un país capitalista. En ese sentido, no hay una diferencia. Los otros países que también están, Polonia, que están en juego, también todos han asumido esa dinámica capitalista. En términos económicos sociales, no hay la gran diferencia. La diferencia está en la estructura política y en los, fines políticos de los diferentes poderes. Entonces, Rusia lo que hace es regresa en términos políticos al tipo de pensamiento de esfera de influencia. Rusia, bajo Putin, nuevamente retoma este viejo concepto de la Guerra Fría de que ellos tengan un derecho natural de influir sobre países cercanos. Entonces es como que si retoma un discurso, histórico que ya no encaja, que ya no corresponde a la realidad, ¿cierto? Ahí está. Entonces por eso se atribuye, ese es el discurso un poco de Putin y lo que escuchaba en la radio estos días, que hasta
están cambiando hasta los libros de formación de historia y todo, adaptándolo como... Pero totalmente que no encaja. O sea, Ahí está. Ucrania no es eso que era antes, Polonia, no es Moldovia, todos esos países no son lo que eran antes, ¿no? Mira, pero él, digamos, lo importante es de entender, digamos, ese manejo, esa manera de pensar. Él piensa en esfera de interés, esfera de influencia, y para él, y lo dijo, no existe un Estado ucraniano autónomo. Eso para él no existe. No lo acepta. Tampoco acepta un Estado autónomo Bielorrusia. Para él todo eso es Rusia, y por lo tanto para él no hay una guerra de agresión, sino una defensa de los intereses del mundo ruso. Él vuelve a esa demarcación ahí está. De la Unión Soviética, vuelve a ese discurso, a pesar de que ya se transformó esa geografía, todos esos estados se transformaron completamente. La realidad socioeconómica se transformó y no hay un trasfondo real para ese tipo de pensamiento. Y como yo entiendo muchas, digamos, desfases en la discusión política también en nuestra sociedad, es que también nosotros estamos acostumbrados de pensar en esa manera de esferas de influencia. Entonces se dice, Putin se sintió inseguro porque el OTAN hizo eso y lo otro. Es un discurso que hay muy predominante, que se sintió amenazado por la OTAN y por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, no había otra alternativa que hacer la guerra. Pero ¿qué implica eso? Implica que Ucrania no existe como ente autónomo con derechos propios de decidir, de hacer, de querer. La gente de Ucrania en esa visión no tienen ningún derecho, no existen, no son sujetos, son objetos nada más. Ese discurso quita totalmente la autonomía de ese país, ¿cierto? O sea, del país, de la gente, de todo. Las movilizaciones, las elecciones, anula absolutamente el sujeto, a Ucrania como sujeto, ¿no? El sujeto, exacto. Pero, y lo enmarca en un discurso pues totalmente, o sea, es imperial, porque no en el imperio no hay sujetos, nada más hay un sujeto. Eso es en este sentido Moscú. El centro. Y el centro es el sujeto y el resto hay que hay que obedecer y ya estuvo. Y quien no obedece, le tenemos que castigar. Y yo creo que ese es un poquito, si uno se pone a ver el discurso de Putin, es un poco en ese tipo de categorías. O sea, él dice, bueno, es que esto me pertenece y el occidente o en el otro, mi enemigo, él me lo quiere quitar. ¿Cierto? Ahí está. Pero no, lo que tú dices, no dice, es que Ucrania es autónomo, él tiene el derecho, ¿no? Tiene el derecho de opinar. Es un país y tal. Pero no solamente se trata de la Ucrania, se trata de Polonia, Moldavia, Georgia, etcétera, etcétera. Y por eso es una invasión, o sea, si uno interpreta así, tiene que entender que es un país que está invadiendo al otro, ¿no? Sí, y yo creo que ahí está el problema que acá, en Alemania, pero yo, por ejemplo, si veo el discurso de Lula, de la política exterior de Lula o de Colombia, ellos también están pensando en estos términos de esferas de interés legítimo. Y ese es el problema. Y dicen, la OTAN
ha vulnerado ese interés y por lo tanto hay que negociar. Esa es su conclusión. Pero en toda esa manera de pensar, esos entes autónomos, los estados en Europa del Este, como actores autónomos, con derechos propios, con opiniones propias, con opiniones contradictorias, con opiniones que pues muchas veces no nos gusten, pero tienen derecho de tenerlos. ¿Y quién va a tener el derecho de decirlos a estos? Pues no. Claro. Ese es el derecho de autodeterminación. Ahí está. Es un derecho de los pueblos. Ahí está. Claro. Y eso lo hace tan difícil la política exterior, por ejemplo, de Cuba, que siempre se sostiene en ese principio de autodeterminación, que quiere negociar la autodeterminación de Ucrania con Moscú. Porque es absurdo, es absurdo. Sí, ¿de dónde viene esa contradicción? Viene de la geopolítica. Porque si ves al interior de la sociedad o de los entes de los estados, claro, para cada uno es entendible que tienen sus derechos propios. Pero esa es una manera o un ángulo de verlo. Otro ángulo, si lo ves desde la manera mundial, geopolítico, tienes el interés de los Estados Unidos de apoyar a Ucrania porque Ucrania está en contra de Rusia y Rusia es el enemigo. Entonces vas a apoyar al enemigo del enemigo y vas a salir fortalecido. Eso es la lógica de los Estados Unidos. Los latinos conocen muy bien esa lógica y conocen muy bien quién sale beneficiado de esa lógica. Y por lo tanto, Lula, Petro, otros se oponen y dicen, este juego ya lo conocemos, este juego es mentiroso. Y no se dan cuenta que en este momento histórico concreto, ellos están apostando por una cosa falsa y errónea. Es lo complejo de la interpretación de la realidad, de las coyunturas, de las cosas como van cambiando, ¿no? De las situaciones. Es bien complejo. Y está ahí pues también todo el factor, bueno, hemos hablado de la cuestión económica, de la cuestión histórica, política, todo eso, y el factor militar que es tan complejo también en ese... Ahí no sé, estamos en un punto bien complejo de conflicto militar. Vemos como Ucrania ahora está debilitada o no recibe mucha ayuda. Y uno mirando hacia el futuro, ¿tú qué futuro le ves a ese conflicto? Mira. ¿Cómo va evolucionando? Hay mucho discurso de guerra, aparece de nuevo el armamentismo, ¿no? Bueno, eso tiene tantos matices. Mira, yo diría primero, nosotros tenemos que reconocer que hay una fuerza grande, importante, internacionalmente importante, que ya no acepta las reglas que se trazó en el año 45. Y esa fuerza es Rusia. Esos acuerdos de los que hablábamos. Estos acuerdos de los que garantizaban la paz y todo eso. Genau, exacto. Estos acuerdos que garantizaban la inmovilidad de las fronteras, de la integridad de los estados-naciones, etcétera, etcétera. El fin de 150 años de guerras en Europa. Eso era el significado de 45. 150 años de guerras, uno tras otro. Paraban. Después del último catástrofe, paraban esas guerras y se dije, bueno, ya no. Ya vamos a Alemania, Polonia, los otros países aceptaban los cambios de las fronteras y después se dije, bueno, ya no.
ya no lo vamos a tocar. Eso ahora es así y punto. La historia puede ser como fue, no lo vamos a cambiar. Y mucho menos a la fuerza. Y este logro histórico, el Putin le echó al lado. Y eso es lo que pasó. Y por esto tenemos una nueva situación geopolítica en Europa. Y si esa, agresión flagrante pasa así nomás, nosotros vamos a despertar en un mundo muy diferente. Y esto creo que muchos todavía no han entendido. Eso es lo que hace muy difícil, de verdad, el garantizar la paz, o hablar de la paz, porque hay una fuerza ahí amenazando, bueno... ¿Qué hace la guerra? Que hace la guerra y, bueno, frente a la cual tienes ese dilema, bueno, ¿te quedas quieto? ¿Esperas que siga avanzando? ¿O tienes que moverte? Es una cosa muy difícil. Si quedas quieto, entonces sabes qué va a pasar. Y eso es lo que hace tan difícil también, digamos, uno entiende, para estos gobernantes manejar todo su discurso, ¿no? Y por eso encontramos todas esas contradicciones entre Macron y Scholz y todas las cosas, porque yo creo que la gente no estaba preparada para un escenario de esos. Yo siento que Scholz todavía no ha entendido cabalmente lo que pasó. No, yo creo que hay una confusión tremenda. Yo creo que él todavía está pensando en esos conceptos de esferas de influencia y que no hay que tocarlo duro a Rusia. Sí. Claro, hay también un trasfondo de temor. 2 veces Alemania fue golpeado duramente, pero hay una diferencia. Y la diferencia es, Alemania no es el agresor. Ucrania no es el agresor. El agresor es Rusia. Rusia es el poder que tira todo el juego de ajedrez. Entonces... ahora es una situación de defensa, digamos, de defenderse. Ahí está. Esto está sobre el tapete para mí. En términos militares es un poco ese realmente el escenario en el que se encuentran, digamos, Alemania, Francia, ahora estos países. Europa. Ucrania, definitivamente, obvio, está físicamente ahí defendiéndose, ¿no? Con todas las limitaciones que tiene. Y claro, y los dilemas, o sea, solitos no haces nada, ¿no? Sí, pero lo que tenemos que ver es, ellos aprenden, digamos, caminando en el camino, y si tú te recuerdas, en febrero de 22, realmente nadie se podía imaginar que esa guerra podría durar 2 años. Todos los rusos y los de la OTAN también estaban seguros que la cuestión era una cuestión de 1 o 2 semanas, nada más. Y en aquel entonces la OTAN no hizo nada. No apoyaban a Ucrania. No estaban quietos porque pensaban que no vale la pena. No vamos a apostar a un juego que ya está perdido desde antemano. Y empezaban a apoyar, y los primeros eran los ingleses, 3-4 semanas después, cuando se dieron cuenta, la cuestión no es tan fácil, tal vez pueden defenderse. Como no cayó Kiev, entonces empezaban poco a poco, muy lentamente, los primeros apoyos. Y el Putin ya gritó. Y la línea roja esta, la línea roja la otra. Pero la cuestión siempre era, el oeste, los europeos no debían, según Putin, apoyar a Ucrania, sino era intromisión. ¿Intromisión en qué?
Ucrania... ¿Quién fue el que se metió? Ahí Claro, está. ¿Con qué autoridad moral para hablar de intromisión? Sí. Ahí está. Pero nosotros, en el discurso interior de Alemania y de otros lados, en los partidos políticos, esto de las líneas rojas, de no provocar, de no aumentar la guerra, del discurso de había un guerrerismo en la prensa, etcétera, etcétera. Había mucha discusión no adecuada, porque esa discusión no reflejaba la realidad sobre el terreno. La realidad sobre el terreno era pucha, masacres. Y eso no era provocado por una acción de la OTAN, o no sé, era provocado por la frustración de no poder tomar Kiev y tener que retirarse. Eso provocó a Bucha. ¿Y que hizo el oeste, los europeos? Chillar. Eso era. A fin de cuentas, no hicieron mucha cosa. Y el Zelensky andaba por ese lado, por el otro lado, por el tercer lado, para pedirle, por favor, denme armas, porque las mías no dan para defenderme. La situación se estaba cambiando cuando los rusos se retiraban de Kiev y pasaban hacia el sur y el oeste, mayo, junio de 22. Y empezaban la artillería, 10,000, 20,000 Pegasos todos los días. En el oeste la discusión, aquí en la prensa, me recuerdo muy bien, no tiene chance, imposible. Eso es fuego, 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 un pared de fuego, no pueden, están perdidos y no estaban. 3 meses más tarde hicieron su ofensiva y echaron a los rusos de Kharkiv, la segunda ciudad de Ucrania. En el sur también los echaban sobre el Dnipro. Entonces es el oeste, bueno, pues no están tan malos. Tal vez el juego tiene una opcionalidad de salir bien. Entonces, invertimos más. Les damos 60 Leopard, les damos 30 Abrams, y no sé, también unos 30 Challenger, creo. Y les damos Patriot para defenderse de los, etc. No les damos aviones de combate. Entonces, tú ves, el oeste siempre estaba dando poco y lo estaba dando tarde, para no, digamos, llegarle muy de cerca al señor Putin. Porque el tipo es sensible y además tiene armas nucleares y tiene sus líneas rojas y esto y lo otro. Todo el juego de poder militar. Y bueno, hay un tema que también tenemos que después para otro podcast que mencionamos un poco, lo de las extremas derechas, el populismo, todo eso que se está fortaleciendo acá, pero esto lo menciono para decir, a veces uno piensa de pronto el gran peligro no es tanto Rusia y su poder militar, sino como, bueno, el occidente, entre comillas, como está como tan fracturado y el peligro de que en estos países llegue al poder también esas tendencias de extrema derecha y sus posturas también autoritarias. Eso no es de pronto lo que es como lo más peligroso, lo que es el escenario más complejo que empiezas. Porque no ve uno a la Europa junto a Estados Unidos con la OTAN, entonces uno no los ve muy, muy unidos, ahí ve como muchas fracciones. ¿Sí? ¿Cómo lo ves tú? No, como te dije, para mí ese conflicto en la Ucrania define el futuro de Europa. Si el Putin va a ganar la guerra, para Europa es una catástrofe. Europa sería mucho más autoritaria, mucho menos democrática, mucho menos social,
mucho más gangsteril, mucho más fake news, mucho más de todo. ¿Por qué? Lo vemos claramente, la AfD, la Le Pen, el Trump, todos tienen buenas relaciones con Putin. Y Rusia apoya incluso todo lo que sabemos a través de la manipulación de las redes sociales, de la ¿no? Sí. Como ellos fortalecen esos partidos para impulsarlos. Bueno, fake news y toda la cosa. Yeah. Y están direccionadas, ¿no? Ahí están. Ahí está. Y también les dan plata, están gente preparada para eso, para lo otro, exacto, etc. Entonces, hay claro, nunca voy a decir que la AfD o Le Pen o otros en ese sentido dependen de Rusia, no. Pero hay una internacional de los nacionalistas, de los autoritarios, de los regresivos, de los antiintelectuales, de los homófobos, de los no sé qué, gente que vive de la destrucción del tejido social, gente que se nutre de las aguas turbias, porque esa gente no tiene una propuesta positiva, propositiva de hacer algo en el sentido a equilibrio social, en el sentido de cambio climático, en el sentido de libertades para todo el mundo, etcétera, de resolver conflictos políticos, etcétera. No, estos están echando gasolina al fuego, a los fuegos, para que ellos puedan cocinar su comida de poder. Y se retroalimentan entre sí. Y eso para mí, eso es lo más terrible y lo más peligroso. Ese es el peligro para la humanidad, porque si uno se pone a mirar a Rusia y cómo es ese modelo de sociedad, ese modelo de política, ese modelo, si uno va a mirar allá adentro, qué significa derechos humanos en Rusia, qué significa, ¿no? Y eso es lo que parece que ese modelo es el que se quiere replicar, de corrupción, de no libertades, de no libertad de prensa, no. Parece que eso fuera lo que se quiere. No, William, no. Es una catástrofe para la humanidad. Es el paso de siglos de conquistas intelectuales, de derechos. Éticas, de derechos, ¿no? Sí. Esa es la gran catástrofe, ¿no? Sí, yo creo que el problema es que mucha gente no se da cuenta que está detrás de esto, porque si lo vemos aquí en Alemania, entre los gentes progresistas, que son las gentes que tienen mayor entendimiento, entre comillas, para los argumentos de Putin, la gente que está tendencialmente anti-OTAN, anti-guerra, anti-esto, anti-lo otro, pero en esos sectores no hay una discusión cuál es la realidad rusa. Sí. Y si tú viste ahora la televisión hace una semana, después de ese atentado en Moscú, cuando presentaron los detenidos torturados, ya en el momento de cuando la policía los detenía, en ese momento ya empezaban a torturarlos. A uno le cortan una oreja, le dan a comer, hacen una película. Medio día después esa película está en el internet. El otro le ponen choques eléctricos. Medio día después está en el internet. ¿Quién hace eso? Los servicios de seguridad. ¿Por qué lo hacen? Para amenazar a todo el mundo, para decirle a la gente, ven, eso podemos hacer nosotros. Es como la motosierra en aquel entonces en Colombia. Esa ultra radical brutalidad, eso es un señal para la sociedad. Miren,
Eso somos nosotros y podemos hacerlo. Y no se atreven, no hagan, no critican, no mientan. Y después se pone esos tipos al frente del juez, ahí torturados en una manera terrible, frente a la prensa mundial. Otra vez decirles a la prensa, sin decirlo nada, mostrarlos, miren, estos somos nosotros, eso es lo que hacemos, y quien se atreve de hacer algo le va mal, muy mal, señores. Es intocable y se ve como en el ejercicio de las elecciones, cómo lo hacen. Exacto. Y qué le pasa por muy poderoso y muy famoso y muy influyente que pueda ser el opositor, como en el caso de Navalny, ¿no? Sí. Aquí está, intocables. Sí, pero mira, para mí todavía peor, en el noticiero no mostraban las caras torturadas de esa persona. Y te pregunto yo, ¿por qué no? Porque sus derechos individuales, me río. ¿Sabes qué? ¿Por qué no? No quieren poner muy claro sobre al tapete qué tipo de régimen es esto. Porque con un tipo de régimen de estos, ¿acerca de qué vas a negociar? ¿Acerca de qué, por favor? ¿Que no te torturen? ¿O qué? Entonces, incluso en esa situación terrible, hay no sé cómo decirlo, de retrodecer, de no poner claro cómo son las cosas, porque las cosas son tan negativas y tan terribles y no sé qué. Pero no se quiere dar cuenta claramente cuál es la situación. Y después, definirse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, este tema mira, llevamos tiempo conversando y la idea es precisamente abrir la discusión, abrir el debate, ponernos a pensar, a reflexionar, a mirar de forma crítica, ¿no? Atento a estos procesos, este conflicto y reflexionarlo y ser activos en una interpretación, en estudiarlo, ¿no? Entonces, y queda así como abierto el podcast, pero esa es precisamente la idea, porque el tema sigue abierto, la discusión sigue abierta, hay que seguir atentos, pendientes de esto. Si la gente tiene preguntas, nos puede escribir a nuestro correo electrónico info@latinotopia.net y de pronto podemos retomar así la charla. Pero te agradecemos mucho, Albert, porque nos ayudas a entrar en este debate y en estas discusiones y a pensar en estos problemas. Es muy importante, ¿no? Sí, muchas gracias por invitarme. Yo también estoy muy interesado, digamos, en las reflexiones de los oyentes, de sus puntos de vista, de sus opiniones y aportaciones, porque yo creo que entre todos tenemos la tarea de encontrar, digamos, un camino hacia adelante y yo estoy seguro que si la situación es súper complejo por todos lados y la solución simple o simplista no existe. Entonces, lo que sí necesitamos es una discusión abierta, democrática, constructiva, para poder entender mejor y tal vez a través de esa base de entendimiento de las cosas, de la situación real, no de una situación pensada, ideológica, no, partiendo de la situación de las contradicciones reales, ¿cómo está? Desagradable como podría ser, bueno, ni modo, pero eso es como es. Entonces de allí hay que partir y hay que poder, digamos, poner los granos. Y sin esa claridad en el análisis, yo creo que nuestro caminar
sería más difícil todavía. Y eso es importante a la hora de ejercer nuestro derecho de voto, de elegir, de participar en la política, cuando escribimos, cuando participamos en el debate y toda esa claridad. Es fundamental estar un poco así activos, pensando. Ok. Mil gracias, Albert, y seguimos porque tenemos que encontrarnos de nuevo para otros temas de interés, así de actualidad, y te agradecemos mucho pues tu participación. Muchas gracias, y a queridos oyentes, no olviden, síganos en las plataformas, en la plataforma favorita de podcast de ustedes, estamos en todas, o en la página de internet latinotopia.net, ahí nos escuchan, así que atentos y seguimos conectados. Mil gracias. Gracias. Ok, chao.